La joven asistente de James está embarazada y el hijo es suyo. Para el momento en que supe esta noticia, el vientre de la mujer ya tenía 7 meses de embarazo. Me dijo que siempre sería su señora James, la esposa del presidente del grupo James, siempre y cuando yo estuviera de acuerdo en que mantuviera el hijo. Solo me negué ligeramente con la cabeza y le pregunté obstinadamente: «Tienes que elegir uno entre mí y el hijo». Esa noche, él fumó solo en el balcón toda la noche. Finalmente, todavía no me dio su respuesta. Sin embargo, ya no me importa todo esto. No importa cuál elija al final, yo ya no lo elegiré. En el 7º año de mi matrimonio con James, él tuvo un extramatrimonial con su joven asistente. Nunca me imaginé que nos encontraríamos de esta manera. En la entrada del hospital, estuve allí y vi cómo James salió de su Maybach, se acercó al lado del pasajero, abrió suavemente la puerta del coche y ayudó cuidadosamente a una mujer embarazada a salir. La ternura en su rostro me era muy familiar. No sabía lo que la mujer decía, pero sus labios se movieron. No podía oír claramente lo que decía, pero vi claramente que le dio un toque en la frente con el dedo y sus ojos estaban llenos de tanta indulgencia que parecía desbordarse. Al siguiente segundo, él rápidamente ocultó la expresión en su rostro y, con una expresión un poco torpe y sorprendida, se encontró con mi mirada. Sus ojos estaban un poco huidizos, pero no soltó las manos que rodeaban la cintura de la mujer. Naturalmente, la mujer a su lado también me notó. Sus ojos, que habían estado llenos de sonrisa, inmediatamente se llenaron de lágrimas cuando se encontró con mi mirada escrutadora. Quizás sintiendo la incomodidad de la mujer, James ya no se preocupó por mí. Bajó la cabeza y le dijo algo al oído de la mujer, luego le besó ligeramente en la frente antes de ponerle el brazo y caminar hacia mí. Caminó lentamente, probablemente adaptándose a la mujer. Sus pasos eran firmes y compuestos. En apenas unos minutos, no quedaba rastro del pánico que había mostrado cuando lo pillé. Realmente merecía ser el presidente a cargo del grupo James. Lo miré fijamente, sin decir una palabra. Después de un largo tiempo, él pareció suspirar de forma desesperada y luego tocó mi algo fría mejilla. «Sofía, ¿por qué estás en el hospital? ¿Te sientes mal en algún lugar?». Mientras decía palabras de preocupación por mí, él barra diagonal ella extendió la mano para tocar mi frente. Yo giré la cabeza y me aparté en silencio. Le pregunté suavemente: «¿No crees que debes explicarme esto?». En lugar de responder a mi pregunta, James me jaló con fuerza hacia su pecho y me consoló. «Ella es solo una pequeña asistente. Te explicaré todo bien cuando lleguemos a casa esta noche, ¿de acuerdo?». Sus suaves palabras finalmente me hicieron no poder aguantar las lágrimas. Froté Rafi mi cara con la mano, levanté el rostro desafiante para enfrentarme a su mirada y estaba ansiosa por obtener una respuesta. No importaba cuál fuera la razón, no importaba lo que dijera, siempre y cuando dijera algo, lo creería. «El hijo en su vientre es mío. Ya tiene 7 meses. James conocía mi carácter. Definitivamente obtendría lo que quería. Si no me daba una explicación, entonces ni él ni esa mujer podrían salir fácilmente hoy. Así que me lo dijo brevemente y concisamente. En el momento en que esas palabras cayeron, mi mente se volvió en blanco. El tiempo pareció detenerse. Mordí mi labio con fuerza hasta que sangró. Solo cuando el intenso dolor golpeó mi cerebro volví a la realidad. Me tambaleé y me liberé de su abrazo. Probablemente estaba sorprendido por mi aspecto de autoabusión. James agarró mi mano y me consoló suavemente. «Sofía, lo siento. Es todo mi error. Puedes golpearme o castigarme, pero por favor no te hagas daño a ti misma de nuevo, ¿de acuerdo?». No sé cómo se atrevió a decir esas cosas. Era claramente el quien tuvo un extramatrimonial durante nuestro matrimonio y el quien tuvo un hijo ilegítimo. ¿Cómo podía seguir teniendo el valor de preocuparse por mí? Justo cuando estábamos en silencio uno frente al otro, esa mujer se acercó a mí. Ella primero miró tímidamente a James y luego me miró. Su voz era suave, pero sus ojos estaban llenos de provocación hacia mí. «Señora, por favor no malinterprete. Este hijo fue un accidente. James y yo somos inocentes y no hay nada entre nosotros». Después de decir eso, las lágrimas que ya habían comenzado a llenar sus ojos cayeron en el momento adecuado. «Señora, por favor créame. Si pudiera, yo querría abortar más que nadie». «Basta. Deja de hablar». Aunque mi visión estaba un poco borrosa, yo había dormido al lado de James durante 7 años. Aunque no podía ver claramente la expresión en su rostro, las pocas palabras que escaparon de su boca eran suficientes para que yo supiera que estaba preocupado por ella. Resentimiento, celos, agravio y enojo llenaron mi corazón, y no pude evitar deshacerme en llantos y gritar. «¡Ah!
La mujer que estaba delante de mí estaba asustada por mí y se tambaleó, cayendo directamente en los brazos de James. Lo miré boquiabierta mientras James la sujetó cuidadosamente en sus brazos y le dio palmadas en el hombro una y otra vez para consolarla. Un pensamiento aterrador se me cruzó por la mente. De repente, me lancé hacia los dos. Malditos. Todos ustedes merecen morir. Pero justo cuando estaba a punto de golpear el vientre de la mujer, fui empujada por una fuerza fuerte. Me senté en el suelo en un estado lamentable. Miraba la herida en mi palma que estaba sangrando, y di una sonrisa desolada. James también estaba sorprendido por la escena que había delante. Nunca esperó que un día él empujaría a su esposa al suelo con sus propias manos. Después, James dejó atrás a su asistente embarazada y deprisa me llevó a ver a un médico y luego volvió a casa. Pero sabía muy bien en mi corazón que ya no había posibilidad para mí y él. Cuando llegamos a casa, James me dio una explicación aparentemente razonable. La trama era muy cursi. Tuvo sexo después de emborracharse, y la mujer tiene una constitución física especial. Si tuviera un aborto, nunca tendría la oportunidad de ser madre de nuevo. Como última opción, él mantuvo el hijo. Me dijo que no tenía elección. Y yo simplemente me senté en el sofá inmóvil, sin decir una palabra. Esa noche, él se paró en el balcón de la sala de estar y fumó cigarrillo tras cigarrillo. Después de estar casados durante 7 años, ¿cómo no podía ver que estaba utilizando esta forma casi de autoabusión para hacer que me diera lástima de él y me obligara a perdonarlo? Nos conocíamos demasiado bien. Ambos sabíamos exactamente dónde estaba el límite del otro. Estuvimos en un estancamiento de esta manera, y ninguno de nosotros estaba dispuesto a ceder. A medida que el cielo se fue aclarando, James arrojó la colilla de cigarrillo de su mano, se dio la vuelta, entró en la sala de estar y se acercó a mi lado. ¿Tienes hambre? Te haré tu caldo de arroz con carne magra y huevos centenarios favorito, ¿de acuerdo? Su tono era todavía tan suave y considerado como antes. Estaba tan tranquilo como si nunca hubiera habido una discusión entre nosotros. El digno presidente del grupo James, un hombre que domina el mundo empresarial, un día realmente se mentiría a sí mismo de esta manera. Habiendo no tomado una gota de agua toda la noche, mi voz estaba un poco ronca, pero estaba muy decidida. James, siéntate. Vamos a hablar. James se detuvo en Setrax y no se dio la vuelta durante mucho tiempo. Había estado tratando de evitar esto y quería hacer de este asunto lo más pequeño posible. Pero no soy alguien que puede conformarse con las cosas. Creo que, como mi amante que había dormido a mi lado durante 7 años, él sabía esto mejor que nadie. Incluso si realmente estaba emborrachado ese día y la mujer y el hijo eran ambos accidentes, yo todavía no podía perdonarlo. Entonces, él me lo había estado ocultando. Si no hubiera dado con ellos en el hospital ese día, creo que James habría esperado hasta que el hijo naciera antes de confesármelo. O quizás habría enviado a esa mujer al extranjero y le hubiera dado al hijo una identidad diferente para que se quedara en la familia James. Pero una mentira sigue siendo una mentira, y eventualmente se revelará algún día. Finalmente, James todavía no se sentó. Ese día, casi huyó apresuradamente. James me amaba. Nunca dudé de eso. Si no me amaba, no me habría cuidado tan bien en estos 7 años. Si no me amaba, no se habría dado tanto trabajo en tratar de ocultarme esto. Era precisamente porque me amaba que no se atrevía a enfrentarse a mí y salió de casa apresuradamente. Después de ese día, James no volvió a casa durante toda una semana. Pero todavía se preocupaba por mí todos los días a través de la criada en casa. Tanto que incluso la criada vino a persuadirme. Señora, usted y el señor son la pareja más compatible y amorosa que he visto nunca. Como dice el dicho, hacer las paces después de una discusión en el dormitorio. Simplemente hablemos las cosas y todo estará bien. Fui a entregar documentos al señor hoy. No tienes idea de cuánto peso ha perdido. La criada había estado con nosotros durante 7 años desde que nos casamos. En estos 7 años, ella nunca había visto que yo y James tuviera una discusión. No me extraña que pudiera decir esas cosas. Probablemente pensaba que éramos solo una pareja que estaba teniendo una discusión normal. Pero la verdad era que James había tenido un extramatrimonial y su hijo ilegítimo estaba a punto de nacer. ¿Cómo podía aceptar esto? El tono de mi teléfono móvil sonó repentinamente. Era una llamada de James. Cuñada, James está emborrachado y sigue gritando que quiere encontrarla, dijo la persona al otro lado del teléfono. Déjenlo solo. Ustedes simplemente hagan lo suyo. Después de colgar el teléfono, la ira reprimida en mi corazón no disminuyó sino que creció más. Borracho de nuevo, estaba borracho de nuevo.
Su figura se involuntariamente en mi mente. Finalmente. Todavía no podía ser lo suficientemente despiadada como para dejarlo allí solo. Me levanté, tomé las llaves del coche y salí. En el bar anochecer. Este era el lugar donde solían reunirse. En la planta alta, había una habitación privada que él había reservado todo el año. La puerta de la habitación privada estaba ligeramente entreabierta. Me paré en la puerta y no entré, porque vi a una mujer embarazada parada delante de James. En el sofá, James estaba realmente borracho, echado allí como un montón de barro. Uno de los amigos de James dijo torpemente: «Señorita Luna, lo siento por molestarla. James está tan borracho y su esposa se niega a cuidarlo». La mujer waving la mano y se acercó a ayudar a James a levantarse. Pero de repente fue empujada. Dio un grito de sorpresa y luego le dio palmadas en el pecho. James parecía estar un poco más sobrio. La miró y dio una sonrisa que era más fea que el llanto. «Luna, Sofía ya no me quiere. ¿Estás contenta ahora?». James seguía murmurando: «Sofía ya no me quiere», mientras seguía buscando vino para beber. Tomó la botella de vino y se la vertió desesperadamente en la boca. Nadie podía detenerlo, o quizás nadie se atrevía a detenerlo. Luna se acercó directamente y le arrebató la botella de vino de la mano a James. Con un snap, la tiró al suelo. La habitación privada se hizo instantáneamente silenciosa. Incluso James estaba sorprendido por su acción. «James, una mujer embarazada no puede estar de pie durante mucho tiempo. Levántate y envíame a casa». James todavía se mantuvo echado en el sofá, sin responder a ella. «James, asustándote de esta manera puede asustar al bebé». Cuando todos pensaron que James seguiría sin hacerle caso a ella, vieron al hombre que había estado echado en el sofá levantarse lentamente. Tomó su abrigo y se tambaleó detrás de la mujer y salió. Me escondí en la esquina oscura y observé al hombre y a la mujer delante de mí. De repente, me eché a reír. Mientras reía, las lágrimas corrían por mi rostro. Manejé y seguí su taxi. Vi cómo el coche se detuvo en la entrada de una zona residencial de lujo. Vi cómo James salió del coche y siguió a la mujer hacia arriba de las escaleras. Las luces del edificio alto se encendieron. Me senté en el coche y lo observé toda la noche, pero no vi a James salir. A las 7 de la mañana, él salió. 10 minutos después, volvió cargando el desayuno. Miré aquella figura, sonreí amargamente y emprendí el camino de regreso en coche. Cuando llegué a casa, llamé a James. El teléfono sonó una vez y fue contestado inmediatamente por la persona al otro lado. Le pedí que volviera, pero no le mencioné el asunto del divorcio. Mirando al hombre que había perdido mucho peso, no sentí la más mínima lástima por él. Estaba enojada y no te recogí anoche. ¿Dónde pasaste la noche? La mano de James que me estaba pelando una manzana se detuvo por un momento. Después de un rato, dijo, volví a la empresa. Había una habitación de descanso preparada en su empresa. A veces, cuando estaba cansado de trabajar horas extras, también se descansaba allí por un rato. Pero después de todos estos años, era la primera vez que había pasado la noche en la empresa. No podía decir lo que sentía en mi corazón. No había mucha tristeza por haber sido engañada, sino más desilusión en él. Incluso en este momento, todavía estaba tratando de engañarme. No podía recordar exactamente cuando James comenzó a aprender a mentirme. El hombre que una vez dijo que sería honesto conmigo toda la vida ahora se había convertido en una persona vulgar que podía mentir a voluntad. No le delaté su torpe mentira porque ya no significaba nada para mí. ¿Qué harás con ella? Voy a ordenar que alguien la envíe al extranjero después de que dé a luz. En cuanto al hijo, la voz de James se detuvo por unos segundos, como si le temiera hacer sentir triste a mí. Después de todo, es la sangre de la familia James. No puede ser ignorado. Si no te gusta, dejaré que el hijo se quede en la mansión vieja y no aparecerá delante de ti. Después de decir eso, se arrodilló en una rodilla, abrazó mi cintura con ambas manos y enterró profundamente su cabeza en mis piernas. Sofía, realmente sé que estaba equivocado. Por favor, no me dejes. El hombre que era famoso por sus métodos de mano dura en el mundo empresarial había derramado lágrimas una tras otra en los últimos días. En mi memoria, James solo había llorado cuando su abuela falleció y desde entonces no había derramado ninguna lágrima. Ahora, estaba llorando tan amargamente delante de mí. Mirándolo así, también me dio lástima. Pero sabía que no merecía mi lástima. Quiero conocerla. Elegí el lugar de la reunión. Era en la casa de esa mujer. James me esperó fuera de la puerta. Luna se apoyó en el sofá,
acariciando suavemente su vientre altamente hinchado. Sus ojos estaban llenos de ternura y anticipación. Esa noche, James fue muy agresivo. Realmente, estaba asustada. Pero después, cuando miré al hombre durmiendo profundamente a mi lado, por primera vez, me sentí extremadamente agradecida. Mientras hablaba, sonreía. Debía de estar pensando en algunas hermosas escenas. Miró hacia arriba a mí, todavía con esa expresión amable. Pero las palabras que dijo eran tan duras como el hierro. Señora, ahora que James y yo estamos a punto de tener un hijo, ya hemos hecho un examen. Es un niño. ¿Por qué no dejas que nuestra familia de 3 esté juntos? Mirando a la mujer que me estaba provocando delante de mí, no me sorprendí en absoluto. Porque en la noche en que fui a buscar a James, ella me vio e incluso me dio una sonrisa desdeñosa. En ese momento, sabía que esta mujer definitivamente no era tan inocente como James había dicho. Quizás este hijo fuera el resultado de sus planes. Pero todo esto ya no tenía nada que ver conmigo. Ya me había dado por vencida con James. ¿Cómo podía preocuparme por la provocación de una amante? La razón por la que estaba aquí era solo porque estaba un poco descontenta. Quizás al ver que no estaba tan estimulada como ella había esperado. Se levantó lentamente y abrió la habitación secundaria a su lado. Lo que se veía era una habitación para niños cálida y acogedora. La cama, el armario, los juguetes aquí, e incluso el color de la pared fueron todos seleccionados personalmente por James y dispuestos por una persona especial. En realidad, no le importa tampoco a este hijo como él dijo. Por el contrario, también está realmente esperando con ansias a este bebé en mi vientre. Ella estaba mostrándome descaradamente cuánto mi marido, mi amante, la mimaba a ella y al bebé en su vientre. Realmente quería mantenerme tranquila. Me dije a mí misma que no importaba. Él era solo un desgraciado. ¿No ya había decidido dejarlo? Pero mientras miraba fríamente todo lo que había en la habitación, la ira en mi corazón simplemente no podía ser reprimida. Resulta que cuando no sabía, James se preocupaba tanto por este hijo. Como si toda la fuerza de mi cuerpo se hubiera evacuado, me apoyé con todo mi empeño en la mesa del comedor y accidentalmente derribé el vaso de agua que estaba sobre la mesa. El vaso cayó al suelo con un sonido nítido de arañazos, así como mi matrimonio con James, que se había convertido en pedazos en el suelo. Cuando James oyó el ruido fuera de la puerta, entró corriendo. Lo que vio fue a Luna echada en el suelo, quejándose lastimosamente de dolor de estómago, mientras yo estaba parada al lado de la mesa del comedor, tambaleándome. Ese día, por primera vez, James eligió a alguien más sin dudarlo cuando yo era una opción. Cuando cargó a esa mujer y pasó por mi lado, vi claramente que Luna me dio una sonrisa triunfal. Tenía todos los motivos para estar orgullosa porque había conseguido lo que quería. Vi que James se detuvo por un momento. Finalmente, todavía me pasó por alto y cargó a Luna directamente al hospital. Quedé parada allí durante casi media hora antes de poder aceptar el hecho de que me había dejado atrás. Más tarde, fui al hospital. Cuando llegué, aparte de James, también habían llegado mi suegro y mi suegra. Resultó que ellos ya lo habían sabido hace mucho tiempo. De principio a fin, la única que había sido mantenida al margen de la información como una tonta era yo. Al pensar en ello, ese hijo era el primer hijo de James y también el primer nieto de la familia James. Era natural que lo supieran. Lo que me sorprendió fue mi suegra. Lo primero que hizo cuando me vio fue levantar la mano y darme una fuerte bofetada. Durante 7 años, ella me había tratado como a su propia hija. Siempre preguntaba por mi bienestar. En todas las familias adineradas, todos me envidiaban por tener un buen marido y una buena suegra. Pero ahora, cuando se trataba de su nieto, yo era la primera en la que echaba la culpa y en la que renunciaba. Sofía, mejor ruegas porque mi nieto esté a salvo y sano. De lo contrario, definitivamente te haré enterrarte con él. Al oír el alboroto, James inmediatamente me protegió detrás de él. Mi suegra se enfadó aún más. James, ¿te has vuelto loco? ¿Por qué todavía la estás protegiendo? Ella quiere dañar a tu propio hijo. ¿Y qué? Es mejor que el hijo se haya ido. De todos modos, desde el principio no quería a él. La voz de James era extremadamente fría, como si ese hijo no fuera suyo. Si ella no hubiera mantenido deliberadamente este hijo detrás de mi espalda, Sofía y yo no estaríamos así hoy. Nadie sabía lo feliz que estaba cuando vio a Luna echada en el suelo después de entrar a la habitación. Si solo este hijo pudiera perderse en la caída, qué maravilla sería. Sin el hijo, quizás su Sofía todavía podía perdonarlo. Tal vez su vida feliz podía continuar. Sí, se arrepintió. La última vez,
Cuando vio lo triste que estaba Sofía en el hospital, se arrepintió de haber mantenido este hijo. Pronto, el médico salió de la sala de examen. El hijo estaba bien. Sus padres inmediatamente se acercaron y se preocuparon por Luna. Pero sus ojos estaban fijos en James en la puerta. Parecía tan lastimosa. ¿Cómo podía dejarla ir después de cómo me había conspirado de esta manera? Mostré deliberadamente la mitad de mi rostro que había sido bofeteado. A estas alturas debía de estar hinchado. James, me voy ahora. Como era de esperar, se dio lástima de mí. En lugar de cuidar de Luna, salió del hospital conmigo. Cuando nos fuimos, miré a la mujer en la habitación del hospital y le devolví una sonrisa triunfal. Al menos por ahora, James todavía se preocupaba más por mí. Incluso si yo no me preocupo por ello, no dejaré que una amante lo tenga. En los siguientes días, nunca volví a mencionar este asunto. Simplemente seguí con mi vida como de costumbre. Justo cuando todos pensaban que yo me había rendido y aceptado a ese hijo, ya estaba preparada para marcharme. Mis cosas ya estaban empacadas. Las cosas que no necesitaba o las doné o las tiré. Lo que quedaba eran todos mis bienes personales. El acuerdo de divorcio también había sido discutido cuidadosamente con el abogado varias veces, y solo estaba esperando a que James lo firmara. Y elegí el día en que Luna diera a luz como la fecha de mi partida. ¿No ella me suplicó que dejara que su familia de 3 estuviera juntos? Entonces, haré realidad su deseo. Había una noticia más que me guardé para mí. Estaba embarazada. James y yo habíamos estado intentando tener un hijo durante 7 años. Incluso tuvimos 2 rondas de fertilización in vitro, pero no funcionó. Nunca me esperaba que en este momento, él finalmente llegara. Parecía que había llegado en el momento equivocado, pero también parecía que era exactamente el momento adecuado. Si no fuera por esta pequeña vida en mi vientre que me sostenía, quizás no habría podido aguantar más tiempo, ni siquiera planificar mi partida de forma ordenada. De hecho, la razón por la que fui al hospital ese día era que mi periodo menstrual se había retrasado, y fui a comprobar si estaba embarazada. Nunca me esperaba encontrarlos en la entrada del hospital. Aunque al final no tuve un examen adecuado. Ya lo había confirmado con un test de embarazo. Sin embargo, el padre del hijo e incluso sus abuelos, no merecían saber sobre su existencia. El día en que Luna dio a luz, James fue llamado a las 3 de la mañana. Antes de marcharse, se acercó a mi oído y dijo: Sofía, después de que este hijo nazca, olvidemos el pasado y empecemos de nuevo, ¿de acuerdo? Prometo que ella y el hijo nunca aparecerán delante de ti de nuevo. Sabía que estaba fingiendo dormir. En estos días, también sabía que yo le había estado siendo superficial y no había aceptado este asunto como él había esperado. Mantuve los ojos cerrados muy tight y no le di ninguna respuesta. Pero cuando abrió la puerta, le pregunté de nuevo: James, solo puedes elegir uno entre mí y el hijo. ¿A quién elegirás? Mirando su expresión angustiada y triste, sacudí la cabeza con una sonrisa amarga. Ya había decidido marcharme, entonces, ¿qué más estaba esperando? Ya sabía la respuesta, entonces, ¿por qué todavía era tan persistente? Al ver que me acosté de nuevo, James dijo suavemente: Sofía, cuando vuelva, definitivamente resolveré todos estos asuntos. Pero, James, ya no necesito tus soluciones. Porque ya no te necesito. Después de que él se fue, me levanté inmediatamente, puse el acuerdo de divorcio y el disco USB que había preparado hace mucho tiempo en la mesita de noche. Y luego salí de este hogar que alguna vez había estado lleno de risas y alegría sin mirar hacia atrás. Había reservado un vuelo para el día siguiente. En este día, decidí volver a la casa de mis padres. Aunque nunca me había dado un ápice de calor. Parada en la puerta de la casa, mirando esta magnífica casa occidental de 3 pisos, sentí un torrente de emociones. Una tía me reconoció y gritó: la rica hija mayor de la familia de Sofía ha vuelto. En un instante, fui rodeada fuertemente por más de una docena de personas. Mis padres también vinieron cuando oyeron el alboroto. Pero cuando vieron que no tenía nada en las manos, sus caras se helaron por un momento. Forzaron una sonrisa y me llevaron a la casa. Antes de siquiera sentarme, mi madre me dio una fuerte bofetada. Ingrata. Es tan difícil que vuelvas a casa, y ni siquiera sabes comprar algo bonito para tu madre. Mi padre también intervino a su lado: es verdad. Solo sabes disfrutarte en la villa y ni siquiera piensas en hacer que nos beneficiemos de ti. Realmente te criamos en vano. Frotándome la mejilla ligeramente dolorida, solté una bomba. Estoy divorciada, y James ya no se preocupará por ustedes en el futuro. Tan pronto como se soltó esta bomba, todos en la familia se pusieron pálidos.
Se miraron entre ellos, todos incrédulos. Mira, esta era mi propia familia de sangre. Solo sabían cómo sacarme dinero y nunca se preocuparon por si estaba feliz o no. No sé si era debido a la estimulación de James, pero viendo sus expresiones alarmadas, en realidad me sentí un poco feliz. A continuación, les solté una segunda bomba. Salí del matrimonio sin nada. Cuando se dieron cuenta de que ya no podían chantajearme dinero, me echaron directo afuera. Salid. Eres una buena para nada que solo trae pérdidas. Ni siquiera puedes mantener a un hombre. No tengo una hija tan inútil como tú. Quedé parada fuera de la puerta y vi cómo cerraron la puerta despiadadamente. No estaba triste, ni estaba demasiado angustiada. Después de todo, ya sabía desde hace tiempo que esto nunca había sido mi hogar. Si no fuera por James, ellos me habrían casado con el viudo del extremo este del pueblo hace mucho tiempo. Todavía debo agradecer a James por darme un hogar cálido y 7 años de vida estable. Entonces, ya que he decidido separarme, definitivamente no dejaré que este grupo de chupasangre moleste más a la familia de James. Después de hoy, todos en el pueblo sabrán que salí del matrimonio sin nada. De esta manera, James también puede vivir su vida en paz. Después de deshacerme de estas preocupaciones, abordé el avión sin dudarlo. Dejé sola esta ciudad donde había vivido durante muchos años, y también dejé al hombre que alguna vez había jurado quedarse conmigo toda la vida. En el avión que volaba hacia un país extranjero, me sumergí en profundos recuerdos. Mirando hacia atrás en el pasado entre James y yo, en realidad era bastante dulce. En aquel momento, mi madre me dijo que mi abuelo estaba enfermo y necesitaba ser hospitalizado. Dijo que costaría mucho dinero, y nuestra familia no podía permitírselo. Con el fin de que mi abuelo recibiera tratamiento, saqué todos mis ahorros y ni siquiera me quedé dinero para mis propios alimentos. Antes de que llegara el salario del siguiente mes, solo podía comer fideos cocidos en agua sin sal, y solo podía comer una comida al día. Más tarde, James se enteró de ello. Con una expresión llorosa, me preguntó: Sofía, ¿por qué no me lo dijiste? Él era un hijo de familia adinerada, quien nunca había experimentado una vida tan difícil de no saber de dónde vendría la próxima comida. Todavía tienes a mí. No te aferres tan obstinadamente. Me abrazó fuerte, y su tono estaba lleno de lástima por mí. En ese día, por primera vez, tuve la idea de confiar en alguien. Más tarde, nos casamos. En los 7 años de nuestro matrimonio, él nunca rompió su promesa. Desde que mi abuelo falleció, todas esas personas problemáticas en mi familia fueron detenidas por él y no se les permitió aparecer delante de mí de nuevo. Incluso ahora, nunca he dudado de los sentimientos de James por mí. Al menos, antes de que Luna apareciera, él era un marido realmente bueno. Pero no importa cuán bueno sea una persona, todavía puede cometer errores. Y este error era exactamente algo que no podía tolerar. No se puede vivir una vida feliz solo con los recuerdos. Incluso si no me fuera esta vez, ¿y en el futuro? Ese hijo siempre sería una espina en mi corazón. A medida que el hijo crecía, esta espina se clavaría cada vez más profundo. Si se quedara en mi corazón por demasiado tiempo, se pudriría. Además, Luna no era una persona fácil de manejar. Simplemente no creía lo que James dijo sobre nunca dejar que ella y el hijo volvieran a aparecer delante de mí. Sin mencionar que era imposible que el hijo no viera a su padre, solo tomemos a Luna como ejemplo. Ella pudo hacer que los padres de James supieran sobre la existencia del hijo justo debajo de su nariz y también logró convencer a James de mantener al hijo. Solo estas dos cosas no eran algo que una mujer común podía hacer. Con el paso del tiempo, usando al hijo como excusa, James me dejaría atrás cada vez más a menudo. Y yo no quería ser dejada atrás, ni quería que un tercero apareciera en mi matrimonio. Quiero que estos hermosos recuerdos entre nosotros se queden en este momento. Que se queden en este momento en el que todavía nos amábamos. Para evitar odiarnos el uno al otro cuando nos miremos en el futuro. El avión aterrizó sin problemas, y miré hacia arriba al cielo azul profundo. Adiós, James. A partir de ahora, estaremos muy lejos el uno del otro, y cada uno de nosotros vivirá bien. Luna dio a luz exitosamente un niño, que pesaba 6 libras y 6 onzas. Incluso los números son tan auspiciosos. En el momento en que la enfermera sacó al bebé, James estaba lleno de alegría. Este era su hijo, su propia carne y sangre, el primer hijo al que había estado esperando con ansias. Entonces, en ese día, se quedó con Luna en el hospital durante todo el día. Ese día, no volvió a casa. Planeaba organizar a Luna y a su hijo primero, y luego cortar el contacto con ellos. A partir de entonces, se centraría en vivir una buena vida con su Sofía.
Creía que siempre y cuando se arrepintiera sinceramente y se autocontrolara estrictamente en el futuro, Sofía eventualmente lo perdonaría después de mucho tiempo. Entonces, podrían volver a su relación amorosa y feliz anterior. Pero su Sofía no lo estaba esperando en casa. En cambio, se fue en silencio por herself. Cuando la criada vino al hospital y le dijo esta noticia, él casi dejó caer al hijo que estaba sosteniendo en sus brazos al suelo. Cerró los ojos muy tight y derramó una lágrima. Más tarde, no fue a buscarla. Porque sabía que incluso si la encontraba, Sofía no lo perdonaría. Su Sofía se había decidido a dejarlo. Leí cuidadosamente el acuerdo de divorcio en la mesita de noche varias veces, pero al final, no pudo soportar firmarlo. También vio el vídeo en el USB. Después de verlo, sintió que era terriblemente tonto. Al final del vídeo, había una grabación de audio que Sofía le dejó a él. Después de escucharla, James rompió a llorar. Resultó que ella sabía todo. Resultó que él había cometido un error tan ridículo. James, en los 7 años de nuestro matrimonio, lamento que debido a mí, no pude dar a luz un hijo que fuera tuyo para la familia James. No importa cuál fuera la razón por la que decidiste mantener este hijo al principio, ya no importa, porque para mí, que se lo mantenga o no no significa nada. James, separemos en buenos términos. Sofía había visto a través de sus cálculos internos desde hace mucho tiempo. Para alguien como el que había estado inmerso en intrigas en el mundo empresarial durante muchos años, solo se preocupaba por sí mismo. ¿Qué importaba a los demás? La razón fundamental por la que ese hijo pudo ser mantenido era que él, James, quería un hijo suyo. Siempre y cuando él no lo quisiera, entonces este hijo no tendría la oportunidad de nacer en absoluto. Incluso los padres de James no podían detener su decisión. Al igual que en aquel entonces, cuando todos, incluyendo sus padres, se opusieron a su matrimonio, James todavía le dio a ella una gran boda a pesar de la gran presión. Fue su aprobación tácita lo que permitió a Luna encontrar en secreto a los padres de James. También fue su aprobación tácita lo que le dio a Luna la oportunidad de encubrir y humillarla. James quería tener lo mejor de los dos mundos, pero al final, perdió a la persona que más importaba para él. Semanas más tarde, James descubrió mi dirección y quiso venir a buscarme, pero fue detenido por su prima Isabella. Isabella era mi compañera de escuela. Ella me había ayudado mucho cuando estábamos en la escuela. Esta vez, pude ir al extranjero tan suavemente todo gracias a su ayuda. James, cometiste un error y hiciste algo que hirió a Sofía. ¿Podrías por favor dejar de molestar a Sofía? No es fácil para ella estar sola. Frente a su prima indignada, James no pudo decir una palabra. Ya se arrepintió, pero el tiempo no le daría una oportunidad de empezar de nuevo. Después de un largo silencio, preguntó con voz ronca, «Hermana, ¿cómo está ella?» «Sin ti, está genial. Come bien y duerme bien. Incluso ha ganado algo de peso recientemente». James dio una sonrisa rígida y amarga con reluctancia. «Eso es bueno. Cuídate de ella por mí». Después de colgar el teléfono, James se atrevió a llorar en voz alta. Lloró amargamente en la habitación mal iluminada. Del otro lado, Isabella colgó el teléfono y dijo enojada, «¿Qué estabas haciendo antes? Eres un desgraciado». Miraba a mi mejor amiga que estaba defendiéndome con diversión y traté de persuadirla. «Vamos, no te enojes. Mira, ya no me importa. ¿Por qué todavía estás tan enojada? ¿Cómo puede ser lo mismo? Ustedes dos eran la pareja que realmente apoyaba. ¿Cómo pudo terminar así? Sabía que realmente se daba lástima por nosotros. Pero cuando el destino se ha terminado, se ha terminado. No hay oportunidad de empezar de nuevo». Isabella volvió su mirada hacia mí. «Sofía, ¿qué hay de este hijo tuyo? ¿No vas a decirles de allá? No tiene padre». Acaricié mi vientre ya hinchado y dije con una sonrisa, «Este hijo solo es mío y nadie puede quitarlo de mí». 3 meses más tarde, di a luz exitosamente una hija. A partir de entonces, en este mundo, ya no estaba sola. Al principio, me convertí en accionista de la empresa de Isabella con mi experiencia técnica. Aunque era una empresa pequeña, los ingresos de dividends eran suficientes para que mi hija y yo pudiéramos vivir. Tengo suficiente capacidad para dar a mi hija una vida estable y feliz. Sin darme cuenta, mi hija tenía 4 años. Ya me había acostumbrado a la vida con mi hija en un país extranjero. Si no fuera por la boda de Isabella, creo que nunca pisaría mi país natal de nuevo en mi vida. Después de 4 años, cuando volví a ver a James, podía enfrentarme a él muy calmadamente. Al igual que enfrentándome a un extraño. Según Isabella, después de que vio el USB que le di, él se volvió sospechoso de Luna.
Cuando investigó, descubrió que el vaso de vino que ella le dio en aquel entonces había sido envenenado. Luna deliberadamente lo envenenó y lo conspiró. Después de enterarse de la verdad, no dudó en entregar la evidencia a la Comisaría de Seguridad Pública. Luna, que acababa de dar a luz y ni siquiera había terminado su periodo de posparto, fue directamente enviada a la cárcel preventiva por él. Aunque todavía estaba amamantando, cuando James quería hacer algo, no había nada que no pudiera lograr. Pronto, se emitió el fallo de Luna. 5 años. Cuando salga, temo que le será difícil encontrar un trabajo. No sentí mucho después de escuchar esto. Solo me dio un poco de lástima por ese hijo. Nos conocíamos demasiado bien. Viendo mi actitud, James sabía que no había posibilidad para nosotros. Pero todavía no se dio por vencido e invitó a una cafetería. Sofía, ¿realmente no puedes darme otra oportunidad? Él hizo esta pregunta con humildad, pero yo no sentí nada en absoluto. Removí suavemente el café en la mesa y pregunté indiferentemente: James, recuerdo que nunca bebías el vino que te daban las mujeres cuando salías a socializar. Debido a que casi había sido conspirado una vez, prestaba especial atención a esto. Las personas que lo conocían sabían esta costumbre. Pero ese día, ¿por qué bebiste el vino que te dio Luna? Los ojos de James temblaron, y apretó los puños. Su corazón también se tensó. Admite, James. Ese día, en realidad estabas atraído por Luna. Esta también era la verdadera razón por la que tuve que irme. También era la realidad a la que había estado reacio a enfrentarme. Como presidente del grupo James, había innumerables mujeres que querían acostarse con él. Pero justamente, solo esa una tuvo éxito. Y ella incluso dio a luz a su primer hijo. Incluso si era solo un momento de atracción, era inaceptable. Esa es la razón por la que le dio a Luna la oportunidad. Le permitió tácitamente quedar embarazada, le permitió dar a luz al hijo y le permitió provocarme. De hecho, James también sabía la razón, pero era demasiado terco como para admitirlo. Cuando me fui, vi a James echado en la mesa con los hombros que temblaban ligeramente. Solo eché un vistazo y luego aparté la mirada. En el futuro, él será solo un pasajero en mi vida. Adiós, James.